Hola, soy Eduardo del Sol y soy el profesor de Derecho de Obligaciones, sección G en la Universidad Católica de Venezuela. Bienvenidos. En estos videos van a encontrar toda la información teórica que van a requerir para la preparación en los exámenes y aprobación del curso de obligaciones en tercer año en la sección G de la Universidad Central de Venezuela. Empecemos. Estamos por iniciar el estudio en una de las instituciones jurídicas más importantes para el mundo del derecho. Todo el ámbito humano está relacionado, está vinculado con el tema de obligaciones. Desde que ustedes se levantan hasta que ustedes se acuestan, desde que salen de su casa hasta que llegan en la noche e incluso mientras duermen, desde que nacen hasta que mueren. E incluso puede haber situaciones que vayan más allá de su vida física. Es por ello que es muy importante, y esta es una de las materias fundamentales en todo el pensum de la carrera de Derecho. Esta figura, el derecho de obligaciones o las obligaciones, han existido desde que el hombre empezó a organizarse y vivir en sociedad. Pero no fue sino hasta la época del Imperio Romano, cuando empezamos a ver un estudio sistemático, profundo, una organización y una estructuración de la mayoría de las figuras que vamos a ver a lo largo de este año académico. Lo primero que debemos hacer es ubicar esta materia en el ámbito o dentro de las distintas ramas de las ciencias jurídicas. Las obligaciones, en primer lugar, se encuentran en el ámbito de los derechos patrimoniales, porque tienen un contenido, un valor eminentemente económico para el titular. Afecta a la esfera patrimonial de las personas, en contraposición con todos esos derechos extrapatrimoniales, los derechos políticos, los derechos de familia, que no son susceptibles de valoración económica. Teniendo claro que cuando hablamos de obligaciones nos referimos a derechos patrimoniales, debemos recordar que los derechos patrimoniales se dividen en dos grandes grupos. Por un lado tenemos los derechos reales y por el otro tenemos los derechos personales. Si recuerdan de sus estudios de segundo año o de Derecho Civil 2, recordarán que los derechos reales son aquellos vínculos que se establecen entre una persona y una cosa. Por ejemplo, el derecho de propiedad es el vínculo que usted tiene y que le hace titular a una serie de derechos sobre un bien. El derecho de usar, gozar, disponer de ese bien son emanaciones directas del derecho de propiedad. Cuando nos referimos a derechos personales, lo que queremos hacer ver es que el derecho de obligaciones constituye un vínculo entre personas, a diferencia de los derechos reales que se establecen entre personas y bienes. En los derechos personales, o concretamente en el derecho de obligaciones, el vínculo se establece de persona a persona. En este sentido, es importante tener clara la terminología. Ustedes escucharán a lo largo de esta materia hablar de derecho de crédito, haberes, obligación o deuda. Y fíjense que todos estos son manifestaciones de un mismo fenómeno, solo que visto desde perspectivas diferentes. Cuando hablamos de derecho de crédito o hablamos de haberes, estamos refiriéndonos desde la perspectiva del acreedor. El acreedor tiene un derecho de crédito contra su deudor. Tiene un haber en su activo, que es esta obligación, que existe este vínculo que lo une con otra persona. En cambio,
que cuando hablamos de obligación o deuda, estamos viendo este fenómeno desde la perspectiva del deudor. Es decir, que el deudor tiene un derecho de crédito, tiene una obligación. El deudor tiene la obligación de cumplir aquel objeto, aquella prestación con la que se comprometió. Tiene esta deuda con el acreedor. Cuando vemos el derecho de obligaciones, lo podemos ver desde un punto de vista lato o desde un punto de vista extendido. En términos generales, se confunden o se tienden a utilizar como sinónimos la teoría general de las obligaciones y el derecho de obligaciones. Son considerados sinónimos y comprende el estudio del concepto, la estructura, las clases, efectos y extinción de las obligaciones, así como todas las fuentes que dan origen o nacimiento a este vínculo entre personas. Ahora, si lo vamos a ver en sentido restringido, cuando hablamos de derecho de obligaciones, nos estamos refiriendo exclusivamente a las fuentes de las obligaciones. Mientras que cuando hablamos de una teoría general de las obligaciones, a lo que estamos haciendo referencia es al concepto, a su estructura, a sus clases, a sus efectos y a sus medios de extinción. Nosotros en este curso vamos a ver tanto la teoría general de las obligaciones, entendido desde el punto de vista estricto, como el análisis del concepto de obligación, su estructura y clases, sus efectos entre las partes y frente a terceros y sus medios de extinción, y después tendremos un segundo gran grupo de estudio que se referirá al análisis de la fuente de las obligaciones y concretamente al análisis del contrato, que es la fuente primordial de obligaciones, y a la responsabilidad civil, porque aun cuando hay otros mecanismos para crear obligaciones o vínculos entre las partes, no da tiempo para analizarlos todos a profundidad. Fíjense ustedes que en relación a la naturaleza, características del derecho de obligaciones, que quizás este es la rama del derecho que se ha visto afectado menos por toda la sociología jurídica, porque fíjense ustedes que muchas de las instituciones que nosotros vamos a estudiar tienen su nacimiento desde el punto de vista de su estudio en el derecho romano. Asimismo, la fuente directa de nuestro sistema de obligaciones está inspirado en el proyecto franco-italiano de obligaciones de 1927, el cual a su vez se inspira en el Código Civil Napoleónico publicado en marzo de 1804. Entonces ven ustedes cómo nosotros vamos a estudiar situaciones que fueron estudiadas y que se han mantenido incólumes desde la época de los romanos, pasando por la época del derecho francés y el Código Napoleónico, y que se han mantenido hasta nuestros días, aun cuando nuestro desarrollo humano, nuestro desarrollo social, ha evolucionado mucho desde los romanos para acá. Sin embargo, ven ustedes cómo el derecho de obligaciones se mantiene de una manera firme frente a los distintos cambios sociales que han habido en la humanidad. Evidentemente, hay instituciones que se han ido adaptando, pero las soluciones que da el derecho de obligaciones es el mismo. Trátese de un contrato firmado entre las partes, trátese de un contrato que sea de origen verbal o incluso un contrato que nace de un acuerdo de voluntades electrónico.
es decir, un acuerdo de voluntades que no hay contacto directo entre las partes, sino que una puede estar en China, la otra puede ser en Venezuela y el contrato o el acuerdo de voluntades está en una plataforma digital. Como ven ustedes, de los romanos para acá, las sociedades, el ser humano ha evolucionado de una manera significativa. Sin embargo, las obligaciones se han mantenido, o el derecho de obligaciones se ha mantenido más o menos igual. Por ello es que se sostiene que el derecho de obligaciones dentro de sus caracteres es abstracto y preciso. ¿Qué significa que el derecho de obligaciones es abstracto? Bueno, que se trata de un concepto, una noción de imprescindible conocimiento para la sociedad, con una estructura y unos efectos invariables, consustanciados con las necesidades del hombre y también, en consecuencia, por las necesidades sociales o de la comunidad. Pero al mismo tiempo, este derecho implica una lógica rígida. El derecho de obligaciones ofrece soluciones que son exactas e invariables. Por eso también se dice entonces que tiene un carácter abstracto y a su vez un carácter preciso. De la naturaleza abstracta de las obligaciones conlleva la inmutabilidad tanto en el espacio como en el tiempo de estas instituciones que estamos empezando a estudiar hoy. Esto origina dos caracteres esenciales. El primero, la universalidad, que se refiere a que las soluciones que da el derecho de obligaciones es muy semejante en los distintos ordenamientos jurídicos que hay en el mundo. Incluso trátese de derecho romano o de derecho sajón, hay muchas instituciones que comparten soluciones similares. Pero además de ser universal, el derecho de obligaciones también es permanente, invariable en el tiempo, porque sus efectos, su estructura, las soluciones que da se han mantenido desde la época de los romanos hasta el día de hoy. Esto no significa que el derecho de obligaciones sea estático. Esto no significa que el derecho de obligaciones sea ajeno a nuevas necesidades o nuevas realidades sociales, a las innovaciones que vienen de nuestro tiempo y de la telemática. Por el contrario, el derecho de obligaciones permite solucionar, a pesar de ser instituciones que vienen desde la época de los romanos y desde la época del derecho francés, son soluciones que dan ciertas certidumbres por su invariabilidad y se van adaptando a las realidades, la solución de las realidades de cada momento y dando solución a cada una de las necesidades humanas. Asuman ustedes, por ejemplo, el caso de una compra por Mercado Libre. Ustedes ven que en este caso las personas pueden estar una en Caracas y la otra en San Antonio del Táchira y quieren comprar un bien que está en San Antonio del Táchira y lo compran a través de una página y usted le da un botón en su teléfono o en su computadora donde usted compra este bien y el vendedor recibe esa orden de compra, pero además ese vendedor hizo una oferta pública que está en una plataforma. Todos estos elementos, aun cuando son productos de la modernidad, de las soluciones telemáticas, del desarrollo del comercio, todas estas situaciones, en caso de presentarse algún tipo de inconveniente entre el comprador y el vendedor, pueden ser solucionados con elementos que provienen de las obligaciones de la época del derecho romano
para acá, quizás más del derecho civil francés, porque el derecho romano, como ustedes recordarán de sus estudios de primer año, era muy riguroso con las formas. En cambio que esto se vino a flexibilizar en el derecho de obligaciones a partir de la influencia del derecho canónico y del derecho francés. Entonces ven ustedes que el hecho de que el derecho de obligaciones sea permanente, se mantenga invariable en el tiempo, no significa que este derecho esté desactualizado, se haya quedado atrás. Todo lo contrario, ofrece soluciones precisas a cada momento. Ahora, ¿hacia dónde va el derecho de obligaciones? Vimos que en una primera etapa estaba rigurosamente reglamentado por normas de derecho civil romano que tenían muchas solemnidades. Posteriormente, este derecho romano viene a ser influenciado por el derecho canónico, viene a ser influenciado por el derecho francés y empieza a flexibilizarse. Pero ¿hacia dónde va este derecho de obligaciones? En primer lugar, debemos tener claro que en el pasado el derecho de obligaciones o el incumplimiento a una obligación civil originaba incluso penas corporales. En una época de nuestra historia, del desarrollo de las obligaciones, las personas estaban obligadas a cumplir con penas privativas de su libertad en caso del incumplimiento de alguna obligación. Esto evidentemente, cuando el ser humano empieza a tener dignidad, empieza a dejar de ser un objeto y a convertirse, a desarrollarse toda esta parte del reconocimiento de la humanidad en todos nosotros, empieza a atenuarse esta rigurosidad y entonces ya modernamente no se conciben penas privativas de libertad ante el incumplimiento de obligaciones por parte del deudor. Por más que a los penalistas les encantaría que hubiese penas privativas de libertad si el deudor no cumple con su obligación, lo cierto es que dicho incumplimiento lo que originará será un efecto adverso en su patrimonio, pero su libertad no se puede ver, su libertad personal me refiero, no se puede ver afectada por este derecho. Uno de los principios fundamentales en materia de derecho de obligaciones o concretamente en materia de la fuente de las obligaciones o de la fuente primordial de las obligaciones como lo es el contrato, es el principio de autonomía de la voluntad de las partes. El principio de autonomía de la voluntad de las partes significa que todos nosotros, al ser mayores de edad y tener conciencia de nuestros actos, tenemos la suficiente libertad para entrar en los negocios que consideremos que se ajusten a nuestros intereses y en esa medida nosotros podemos llegar a acuerdos con otras personas y a medida que vamos desarrollando estos acuerdos podemos ir nosotros pactando cómo se va a desarrollar esta relación o este vínculo contractual. Es decir, que el elemento fundamental es que los seres humanos debemos tener libertad para entrar en los contratos de acuerdo a los intereses y además para estructurar el negocio jurídico como nosotros nos plazca, igual de acuerdo a esos intereses. Este principio de autonomía de la voluntad de las partes está cada vez más afectado, cada vez más restringido, cada vez más inhibido por una idea propia de una ideología como lo es la protección del débil jurídico. Y cada vez más el Estado se involucra en los acuerdos de voluntades, se mete en los negocios privados, argumentando que es necesaria su intervención porque de esta manera los particulares, los débiles, son protegidos frente
a las ambiciones desmedidas de los capitalistas o de los fuertes, los ricos, los económicamente más aventajados. Y por lo tanto, el involucramiento del Estado se justifica cada vez más en aras de evitar estos abusos del poderoso sobre el débil para lograr el bienestar social. Lo que a veces no vemos cuando se involucra tanto el Estado es que esta situación, lejos de favorecer el desarrollo de negocios jurídicos entre los particulares, lejos de favorecer el desarrollo de las personas, lo que origina es que se inhibe la creación de nuevos negocios porque cuando el Estado se involucra, no necesariamente se está involucrando de cara a ayudar al débil, sino que lo está haciendo con una visión desde el punto de vista ideológico, político o algún otro distinto u oscuro que va a afectar el desarrollo del derecho de obligaciones y el desarrollo social. Las obligaciones son indispensables para que la sociedad avance. Las obligaciones son indispensables para que se cree riqueza en una sociedad. Por eso es que este derecho que estamos empezando a estudiar hoy es fundamental de cara a el desarrollo social de un país. En la medida que haya mayor transparencia, en la medida que haya mayor claridad, en la medida en que las partes cumplan con lo que se comprometen, que el deudor cumpla con su obligación, en esa misma medida la sociedad se desarrollará, se creará riqueza y seremos un mejor país. Con esto terminamos el tema 1 y pronto veremos el tema 2 en esta parte de obligaciones. Hasta luego.